Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos al podcast de la Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q. Mi nombre es Jorge Molina y hoy vamos a conocer un nuevo testimonio, el testimonio de otra de las familias que forman la fundación. Y es concretamente la historia de Toña y José, cuyo hijo Mael, que tiene casi 4 añitos, es afectado por el síndrome de inversión duplicación del cromosoma 15Q. Buenas tardes, bienvenidos al podcast, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es un placer recibiros y un placer poder que compartáis con nosotros la historia de vuestro hijo, que como decíamos tiene casi 4 añitos, nació en diciembre del 2020, si no recuerdo mal, un parto un poco prematuro y pesó 1,68 kilos, lo que hizo que acudiese a la consulta de atención temprana. Contadnos, ¿cómo fueron sus primeras semanas de vida? Pues mira, Mael estuvo en el hospital unos 38 días. Al principio estuvo en la UCI porque bueno, el parto, aunque nosotros no tuvimos esa sensación, fue un poco complicado, aunque fue natural, pero por causas ajenas al síndrome. Y bueno, pues estuvo ingresado porque no podía coordinar respiración y succión a la hora de tomar el Vive sin que le bajara la oxigenación en sangre. Entonces, Ujú. pues bueno, un poco raras también, porque bueno, pues eran tiempos de pandemia, era todo muy raro. Y bueno, era un poco atípico, no se despertaba para comer, bueno, pues era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Pero bueno, nosotros tampoco, como al haberse adelantado y también por lo del peso, se suponía que podía ser todo por la prematuridad, pues tampoco teníamos alguna sí alerta, pero no grandes sospechas, ni miedos, ni nada de eso. Ujú. Porque la patología se manifestó en sus primeros meses de vida o fue más adelante. Pues, a ver, nosotros, claro, en el hospital, pues bueno, tampoco entre que éramos padres primerizos y sí veíamos cosas distintas con otros nenes, pero no eso, pero bueno, al llegar a casa sí notamos algo más, que bueno, pues cosas que te llamaban la atención, que no son comunes a los bebés, pues que no sabías cuándo estaba saciado de comer, no dormía un poco como otros bebés y bueno, también tenía las revisiones de la pediatra que tenía poco tono muscular, que como habían pensado poco bueno, pues que tenía que pasar a atención temprana y bueno, como empezamos tan pronto ahí ya vimos un poco, ya fuimos viendo todo, yo creo que fue progresivo en nuestro caso. Y esos síntomas, por lo que me contasteis, la hipotonía era uno de los principales, ¿verdad? Que este es uno de los síntomas más comunes o que más nos hemos encontrado grabando estos testimonios, que recordemos siempre la hipotonía, que es la debilidad muscular, ¿no? Me decías también que, aunque al principio al nacer pesó poco, ¿no? Decíamos 1,68 kilogramos, luego fue también una bendición, ¿no? Porque os atendieron, tuvo que acudir a la consulta de atención temprana y eso también os permitió que recibiese atención antes, ¿verdad? Sí, a ver, el tema de que pesara menos el corte como para ir a atención temprana y no ir está en 1,7 kilos. Entonces esos 20 gramos hicieron que fuéramos a atención temprana bueno, pues una cuestión de protocolo, por precaución y la verdad que fue un punto importante para enterarnos de todo lo que había. Y la hipotonía pues era lo que más se notaba en Mael. Era como, bueno, pues apenas movía, al principio estaba muy rígido, tenía poca movilidad de nada y todo
bueno, pues lo típico que los bebés van levantando cabeza y eso, en él no pasaba. No había como fuerza para hacer eso. Mm. Pero- y Y a fue, final de bueno, 2021 los terapeutas os comentaron que les parecía buena idea pedir consulta en neoneuropediatría, ¿verdad? Al que acudisteis, si no me equivoco, en abril del 2022. ¿Cómo fue esta consulta? ¿Qué os dijo el neuropediatra? sí, nosotros, bueno, como la terapia empezamos tan pronto, que fue a los 2 meses del peque, y con las terapeutas teníamos comunicación constante y directa, ellas veían que el desarrollo no seguía los hitos que tenía que seguir y nosotros pues también. Al principio igual no éramos más conscientes, pero sí que pronto nos dimos cuenta. Y salió de ellas la idea de la consulta y bueno, pues en la consulta de la neuróloga nos dimos cuenta que ella sospechaba algo, de hecho preguntamos qué sospechas tenía y nos dijo que, bueno, que cuando hubiera un diagnóstico nos lo confirmaba, pero ya en esa primera consulta pidió extracción para prueba genética. Extracción de sangre para prueba genética fue lo que pidió junto con un Mm, encefalograma. ujú. Fueron Y las dos esos cosas. resultados de la prueba genética os los dieron en julio, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los resultados de esa prueba genética que nos comentaba? Bueno, pues los resultados fue que tenía el síndrome y que había muy poca información y a nosotros nos sonaba todo pues a chino, porque ni conocíamos al síndrome ni nada Ujú. parecido. Y bueno, la genetista nos dijo que nos llevaría a neurología y que estaría allí para lo que necesitáramos, pero no nos dio mucha información. De hecho, la poca información que nos dio en inglés la información. O sea, cero. Bueno, Ya. fue un Y poco entonces, difícil. cómo encajasteis este diagnóstico? Comentabais que era un poco difícil, ¿no? También entiendo porque nos decís ahora que, claro, poca información, encima información en inglés. Entiendo con mucho desconcierto, algo de miedo, ansiedad. ¿Cómo encajasteis el diagnóstico cuando os lo dieron? Bueno, yo lo que recuerdo es que el primer día estuvimos como muy aturdidos, porque nosotros en la genetista las preguntas que hacíamos era sobre cómo iba a ser la vida de Mael, si iba a tener, pues si iba a poder ser independiente, si iba a tener autonomía, y claro, sus respuestas estaban centradas en lo que era el estudio genético, tampoco abarcaba más allá. Y bueno, pues yo esa noche hice lo que todo el mundo nos recomienda hacer porque, bueno, pues estuve en internet muchísimo, muchísimo tiempo, apenas dormí, buscando y de hecho la información que nos habían dado bueno, pues es un dossier que se puede encontrar en internet de la poca bibliografía que hay del síndrome. Topé también la página de la fundación y bueno, tal. Y bueno, pues esa noche dura y a la mañana siguiente una conversación también complicada entre nosotros. Sí. Y bueno, pues punto de partida para asimilar, para bueno, pues para entender un poco los, vamos a decir, duelos, entre comillas, de lo que iba a cambiar, que tampoco era un cambio, porque nosotros esa vida ya la teníamos así. Pero bueno, empezar a asimilar un poco la noticia y bueno, pues intentar ya una vez saber lo que había, pues jugar las cartas lo mejor posible para el peque. Claro, entiendo que sobre todo es un golpe moral, ¿no? Quizás, porque al final, nos decías, Gerard os iba a preguntar por las terapias, ¿no? Al final, vuestro hijo Mael ya estaba acudiendo bueno, pues a un montón de terapias para mejorar, como decíamos, pues, la hipotonía, por ejemplo, pero entiendo que quizás fue sobre todo el golpe de saber que tu hijo está afectado por una enfermedad poco conocida, de la que había poca información, ¿no? Y que eso es lo que quizás generaría más miedo, entiendo, ¿no? Sí, sí, porque, a ver, es lo que dice Toña. El niño ya iba a terapias, Mael iba a terapias, iba a seguir siendo lo mismo. De hecho, luego los terapeutas, cuando les dijimos el diagnóstico, nos lo dijeron, dice, no hay nada que cambiar. O sea, seguimos con las mismas terapias, tal. Lo que pasa que es eso, como es algo desconocido, es algo que no conoces, pues sí que, pues eso, de mano tienes miedos y poco a ver qué pasa. Y luego, pues bueno, el,
Nosotros pues hablamos bastante entre nosotros y hay que ir día a día. O sea, lo que venga vendrá y ir afrontando según vaya viniendo las cosas. Ujú. Qué importante es ese mensaje y ese amor que todos los padres que tenemos en el podcast nos han demostrado por su hijo, que ante la adversidad, ante el miedo, ante la, la preocupación que les genera el diagnóstico y todo lo que deriva de él, pues luchan y reman para salir adelante y yo creo que esa es la mayor muestra de amor que existe. Y claro, nos decíais que las terapias se mantuvieron y vuestro hijo con el paso de los meses fue evolucionando, fue mejorando en los aspectos que más preocupaban, como era, por ejemplo, decíamos, la debilidad muscular. Creo que también la alimentación, ¿no? Fue uno de vuestros caballos de batalla, como nos decís antes también al principio. ¿Evolucionó con los meses? Sí, a ver, nosotros es lo que te comentábamos, el hecho de que esa casualidad de esos 20 gramos de diferencia nos hiciera llegar a atención temprana. Mael no pesaba ni 3 kilos, no tenía 2 meses, pues claro, aunque es una carrera muy de fondo, lleva desde los 2 meses haciendo lo que se puede hacer para mejorar el tono muscular, para estimularle, para que, bueno, pues de alguna manera a nivel sensorial, pues avanzara y evolucionara. Y bueno, nosotros hemos pasado por muchas etapas, tardó muchísimo en sujetar la cabeza, tardó muchísimo en mantenerse sentado, empezó a caminar con 3 años, o sea, no hace ni un año, pero todo ese trabajo que se ha ido haciendo desde el principio sí que ha mejorado mucho. En todo, en alimentación, en motricidad. A ver, hay muchas cosas que al final te vas dando cuenta a medida que avanza el tiempo que te vas dando cuenta de cosas que pasaron antes, que en aquel momento no sabías lo que era, que ya no se pueden solucionar, pero también te vas dando cuenta de que cada vez pues, necesita más herramientas y más cosas, pero sí que ha habido mucho cambio. Antes estaba completamente ajeno a los estímulos y ahora todo le interesa, es muy diferente y es gracias a toda esta ya andadura en terapias, que es que al final son casi 4 años completos y se nota mucho, ¿eh? Por lo Qué menos bien, nosotros. qué bien, qué importante es la constancia, ¿no? Y qué bien que las terapias le hayan venido bien a Mael y haya ido adquiriendo poco a poco, pues, hábitos que antes no tenía y haya podido mejorar o, no, bueno, no mejorar, adaptarse al entorno, ¿no? Y qué buena noticia. Y el habla es también una de vuestras mayores preocupaciones, ¿verdad? Contadnos, ¿cuál es la situación de Mael ahora mismo con respecto al habla? ¿Articula palabras? ¿No habla? ¿Hace ruidos? Contadnos, ¿cuál ha habido evolución? ¿No ha habido evolución? Sí, nosotros, bueno, empezamos con logopeda en enero de 2023, que nos cambiamos de unidad y bueno, pues nos dio como muchas pautas, muchas herramientas y bueno, pues las hemos intentado usar todas. Hemos pasado por muchas fases, que antes no se comunicaba nada, todo había que adivinar. Y bueno, pues ahora dice palabras, no muchas, pero sí que las dice y las que dice no solo intenta imitar, también a veces son espontáneas. El hola lo dice espontáneamente. Usamos el comunicador también, pictogramas, bueno, todo lo que podemos. Y bueno, pues algún gesto hace cuando para alguna cosa, también señala algo Ujú. esporádico, pero sí señala, que es muy importante. Y bueno, pues antes era nada y ahora pues tiene un parloteo que no se le entiende nada, pero tú le ves que él está, pues sí, como cuando los bebés empiezan a hablar, que es completamente ininteligible, pero él está ahí con pues contándote un cuento, o llega, o canta, o sí, ha cambiado mucho Mm. también en ese aspecto. Ojalá sea el paso previo a que hable de forma definitiva, ¿no? Como tú decías que me parece esta etapa de los bebés, ¿no? Que ya empiezan a responder a los estímulos, que ya empiezan a hablar a su manera, ¿no? A hacer sonidos, a señalar Sí, y intentar comunicarse, vaya, y ojalá que sea el paso previo a que pueda hablar de forma definitiva. sí, nosotros, mira, al final también aprendimos mucho, hemos aprendido mucho y tanto más que Mael. Y al final se trata de que se comunique, el medio ya nos da un poco igual.
hablando, por gestos, lo que sea, nos viene bien. Y hablábamos también hemos hablado del habla, hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de esa debilidad del tono muscular. Y si os parece, podemos comentar también el tema del sueño, ¿no? Que yo creo que también viene un poco a colación con el tema de la comunicación, porque me comentabais que Mael fue un niño que le costó, tenía sueño ligero, o sea, no le costaba bastante dormir, ¿no? Al principio. Sí, en el tema del sueño, a ver, bueno, pues cuando recién eres madre, todo el mundo te dice, aprovecha a dormir cuando el niño duerma. Y el niño dormía muy poco, poco, poco. Entonces era como, jo, es que es muy pequeño y apenas duerme, por el día apenas dormía. Y luego pues le cuesta mucho coger el sueño. Hay veces que incluso tardamos 1 hora, 2, cuando le dormíamos de pequeño. Y sí que tenemos la sensación de que tiene un sueño muy ligero. De hecho, creemos, hay veces que se levanta súper cansado, que parece que no durmió y estuvo 11 horas en la cama. Entonces, creemos que se despierta, pero que como no necesita nada, no nos demanda y sí que tenemos la sospecha. A veces le cuesta dormir, a veces le da mucho tiempo hasta que se duerme. Y bueno, lo de la alimentación, claro, eso lo supimos a posteriori. De pequeño lloraba mucho, casi siempre después de las comidas, de muy pequeño, y era, bueno, pues la baja motilidad intestinal y demás, que claro, pues le debía de doler bastante. A día de hoy también hay veces que llora, y si llora es, pues a lo mejor, pues dolor de tripa, y eso es que la alimentación ha sido complicada. Ha habido una evolución igual de las más exponencial, pero ha sido complicada. Y tampoco sabías, claro, nosotros hasta los 18 meses del diagnóstico no sabíamos qué pasaba. Entonces ahí sí que íbamos ensayo-error completamente en el tema alimentación. Ujú. ¿Y en qué situación se encuentra ahora la alimentación de Mael? ¿Come bien? ¿Come de todo? ¿Necesita ayuda? ¿Cómo está? Bueno, pues ahora Mael come de todo y come bien y bueno, ahora la masticación es buena y luego pues ahora ya se coge la cuchara él y se la lleva a la boca y las texturas han mejorado muchísimo porque él al principio una cosa que todos los niños les gusta pues es el pan. Él le dabas un trozo de pan y te lo tiraba porque la sensibilidad no le gustaba. En cambio ahora le encanta el pan y fue pues insistir, insistir, insistir y ahora come de todo, la verdad que de todo y bien. En general, por lo que nos estabais contando, hay una mejora y un avance progresivo muy claro en vuestro hijo, ¿no? Sí, a ver, nosotros al final hemos entendido un poco, hemos asumido la situación de Mael y la tenemos ya normalizada. Sabemos que esto es una carrera de fondo, que hay etapas mejores, etapas peores, que siempre va a haber pues dificultades, que son pantallas que vamos pasando, que hay muchas por pasar, pero sí que es verdad que también hemos aprendido que al final hay cosas que se conseguirá y cosas que no, que hay evolución constante. Sí, bueno, pues nosotros tenemos que darle todas las herramientas que necesite y en eso estamos. Ha mejorado mucho, ha cambiado mucho, gracias también a todos los profesionales que nos hemos encontrado por el camino y que al final nosotros hemos ido a una escuela para padres, porque somos igual que cualquier padre, pero haciendo cosas diferentes. Y al final las cosas que te enseñan en las terapias las introduces en tus rutinas de una manera lúdica, porque yo no hago terapia a mi hijo, pero yo juego con mi hijo. Y en el juego meto, pues igual, pues tienes que se agache, pues ahora tiene que hacer esto, y al final, pues sí, nosotros tenemos una lectura positiva porque sí que hemos visto que al final es muy importante, pues eso. En nuestro caso, las terapias han sido la ventaja que tuvimos sin saber que la teníamos, o es nuestra opinión, ¿eh? Ujú. Pues qué bien, qué buena señal y que cuánto me alegro. Y respecto a las crisis epilépticas, que es una de las cosas que más preocupa a los padres y que suele ser en cierto modo comunes entre los pacientes entre las personas afectadas por este síndrome. ¿Ha tenido más crisis epilépticas o no ha tenido?
Bueno, que nosotros sepamos, no. La neuróloga le hace un electroencefalograma de control cada medio año o algo así. A mí es algo que me dio mucho miedo en el diagnóstico. De hecho, me hice un cursillo online para estar preparado, para atender. Nunca vas a estar preparado para esa primera vez. Hemos hecho consultas porque de bebé hacía cosas raras y parecía que eran pequeñas crisis de ausencia, pero no lo podemos confirmar porque en su momento pues no se estudió y no tal. Hoy por hoy, no. Todas las cosas que nos parecen raras y comentamos con la neuróloga nunca es nada preocupante y bueno, en ese aspecto también le tienen como muy controlado y muy vigilado. Y por el momento, cruzamos dedos, que no ha Mm, habido nada en ese aspecto, vaya. ujú, qué bien. Y respecto a los temas de aprendizaje y socialización, ¿acude Mael a algún tipo de escuela? Porque entiendo que ya está en edad escolar, al haber cumplido ya 3 años, yendo para 4 ahora que hace en diciembre. ¿Él está acudiendo a algún tipo de escuela o no es el caso? Sí, él empezó en el cole ahora, este mes, y tenía que haber empezado el año que viene, el año pasado por edad. Pero bueno, nos concedieron un año más de atención temprana, una prórroga que solicitamos, y entonces pues empezó el cole este año. A ver, sí es verdad que desde que tiene un año va a guardería. Ujú, Entonces, bueno, ya socializaba algo, aunque el primer año de guardería fue horrible para él porque no aguantaba más de... Le dejábamos en la guardia y a hora y media, 2 horas nos estaban llamando, tenéis que venir a buscarlo porque el niño entraba en un bucle de llorar, llorar, llorar y no había manera. Ya el año siguiente en la guardia mejor. Y ahora empezó el colegio y en el cole lleva muy poco tiempo, pero bien, se queda, come allí y bien. qué bien, qué bien. Pues ya decimos, ¿no? Que escuchando vuestro testimonio es fantástico, ¿no? Ver la evolución que ha tenido vuestro hijo durante estos casi 4 añitos de vida que tiene y es fantástico, ¿no? Aunque siempre repetimos en el podcast, ¿no? Que cada caso es único, cada caso tiene sus propios condicionantes, cada paciente tiene sus síntomas, pero bueno, que testimonios como estos siempre son alentadores y esa evolución que ha tenido vuestro hijo seguro que también es un motivo de ilusión y de esperanza para las personas que nos puedan estar escuchando. Y hablando de un poquito de la fundación, habéis puesto en marcha la delegación de la fundación en Asturias, ¿verdad? Yo os animo a hacerlo. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, fue un poco surgiendo todo, la verdad. Nosotros, yo como te dije, cuando la primera noche del diagnóstico contacté con José Carlos, el vicepresidente de la fundación, vía email, pero luego no fui capaz de llamarle. Estábamos todavía en ese proceso de asumir la situación y fue José quien contactó con él después de... ¿Cuándo contactaste con él, vida? Pues cuando pasó la carrera, bueno, se hizo un reto nacional, el reto 15Q a nivel nacional, y yo escuché en la radio que pasaba por aquí, por Oviedo, y entonces fue cuando retomamos lo de si nos poníamos en contacto con la fundación, y bueno, llamé yo a José Carlos y ya empezamos pues a colaborar un poco en la fundación. Sí, nos comentó que había un chico que había ayudado, había coordinado el reto en Asturias, el reto nacional, que quería seguir haciendo cosas. Y yo, bueno, pues le dije a José Carlos, pues dame el teléfono que yo también quiero hacer cosas. Y bueno, pues es una de las personas que nos ayuda, es el coordinador del equipo que hay, que bueno, pues corren en el mundo del trail y empezamos, bueno, pues gracias a eso empezamos a ir a carreras, a montar stand, se formó el equipo que corre para la fundación, bueno, pues yo me reencontré con unas compañeras de trabajo, conocimos, es que no quiero darte nombres porque son mucha la gente que nos está echando una mano y me daría mucha rabia olvidarme de alguien. Y empezamos así casi sin darnos cuenta y ya en conversaciones con José Carlos y demás, pues fue cuando surgió la idea de hacer la delegación. Nosotros animar nos animamos porque
creemos que es muy importante para nosotros, como lo más, para mí concretamente, como lo más duro que fue, es como es estar perdido en el hospital nos dieron una asociación americana, pero luego es como culturalmente tan diferente que estábamos como un poco, hasta que no te tomas tierra no sabíamos para dónde tirar, y bueno, pues creíamos que era muy importante una red de apoyo para las familias, de hablar, al final es quien te va a comprender a alguien que está pasando algo parecido. Y por otro lado, pues también la idea de recaudar. Yo sigo pensando, nosotros seguimos creyendo que las terapias es algo muy, 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 muy de primera necesidad en nuestros casos. Mael tiene muchas limitaciones hoy por hoy. No sabemos hasta dónde va a llegar. El límite se lo tiene que poner él, pero las terapias son necesarias. Y eso fue básicamente lo que nos animó y casi sin darnos cuenta, la delegación estaba funcionando en enero. Qué bien. Y ahora que reivindicabas la importancia de las terapias, yo creo que más allá de la mera reivindicación, yo creo que casos como el de Mael son un claro ejemplo de la importancia de estas terapias, ¿no? Porque durante este episodio, si algo yo creo que ha quedado en claro es que, como hemos repetido ya, las terapias han ayudado a vuestro hijo a progresar en diferentes campos y le están ayudando a superar sus propios límites, ¿no? Y eso es fantástico tanto para la familia como para el propio Mael. Y aprovechamos pues para recordar a los oyentes que pueden contactar con vosotros, con la fundación, y pueden llamar al 685-675-055 o al 606-855-154. También pueden escribir un mail a la fundación a info@fundacioninv15q. El IN es de inversión y NV, el DUP de duplicación, dup15q.org. Repetimos, infofundación indup15q.org. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de que despidamos este episodio, si queréis aprovechar para la gente que nos pueda estar escuchando en Asturias, para animarla a participar en todas las actividades que realizáis o a donar, como tú bien decías, para recaudar fondos para la investigación y la financiación de las terapias. Si queréis cerrar con un mensaje, ya sea al resto de familias, a gente que os quiera ayudar, a vuestro propio hijo, ¿qué diríais? Bueno, yo, como has visto que soy la que más habla, me lanzo la primera. Yo lo único que puedo decir es que nosotros que hemos tenido mucha suerte, que hemos encontrado mucha gente por el camino muy genial, profesionales, terapeutas, que nos han ayudado, no a Mael, a nosotros, a desaprender también clichés y prejuicios que tienes a nivel cultural por desconocimiento la mayoría, y que bueno, pues que creemos que es muy importante pues que al final que seamos conscientes de que una diversidad funcional no es esa cosa tan extraña, que la gente de alguna manera en la sociedad pues es un tema que todavía no se ha hablado mucho, que a nivel de familias que nadie te puede pelear tu batalla, pero sí te pueden entender muchas personas que pasan por situaciones parecidas, con mismo diagnóstico o con otro, y que bueno, pues al final esto es una partida, las cartas las tienes en la mano, pero nadie sabe cómo puede salir bien o mal, que depende de cómo se juegue, y que bueno, que, que nosotros contamos dar mucha guerra, toda la que podamos, desde la delegación, desde todo lo que vaya relacionado con el niño. Nuestra intención es ponerle en la mano todas las herramientas que podamos, y hasta que no lo logremos no vamos a parar. Bueno, pues yo lo único que diría, pues que estas cosas también cambian a las personas. A mí personalmente me cambió muchísimo la visión de todo en general, y lo de las terapias a mí me parece fundamental. Hay una cosa que yo no entiendo, que es que, por ejemplo, aquí en Asturias, atención temprana es hasta que empiezan el cole, normalmente a los 3 años, y en otras comunidades hasta los 6. Es una cosa que yo no entiendo y debería de ser cuanto más tiempo mejor, porque es fundamental para estos casos, para estos niños. Y nada más. Pues José, Toña,
Ha sido un verdadero placer poder escuchar de primera mano vuestro testimonio, el testimonio, la historia de vuestro hijo Mael y de vosotros como familia. Y también con esa alegría, al menos yo así lo siento, de ver que vuestro hijo con las terapias, como tú reivindicabas, Sara José, lo importante que son, pues han ayudado a Mael a ir derribando sus propios límites y a ir adquiriendo pues nuevas aptitudes. Y eso es siempre una buena noticia. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y esperemos que el camino nos vuelva a encontrar. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, gracias. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.